Ok, yo quiero antes comentar que los procesos de programación y manipulación son muy normales en el sentido, es habitual que eso ocurra. Todos pasamos por un proceso de socialización, y en la socialización desde los niños se les programa para que se comporten de determinada forma. O sea, que el hecho de que los medios programen no es en sí ningún pecado ni ningún descubrimiento. O sea, no solamente los medios programan, la escuela, la familia, la iglesia, todos van introduciendo desde el niño un sistema de creencias. El asunto es que ese sistema de creencias va a determinar en cada uno de nosotros todo lo demás. Voy a poner un ejemplo. Si una persona es optimista, él va a tender a ver los aspectos positivos de la vida. Va a tender a tener pensamientos positivos, emociones positivas, lo va a comunicar, sus estrategias van a ser positivas. Entonces, esa creencia que él tiene, que yo sí puedo y el mundo está bien, hace que tenga toda una serie de conductas que lo refuerzan. El asunto es cuando se actúa ex profeso para que la persona tenga creencias, emociones, pensamientos que convienen a determinado grupo. ¿Eso está ocurriendo en los medios de comunicación por las condiciones? Por supuesto. O sea, todas las clases dominantes, todas sin excepción, una forma de control y dominio sobre los de abajo ha sido controlar su sistema de creencias. ¿De qué manera se utilizan esas tácticas? Es decir, ¿qué técnicas utilizan los medios de comunicación para manipular las mentes de las personas? Ok. Te estoy refiriendo no solamente a los medios. Claro, sí. Familia, sociedad, amigos. Uno es la repetición continua de una idea. Y Goebbels, el gran propagandista del régimen del Tercer Reich, el régimen nazi, él lo concretó en una palabra: repite una mentira 1000 veces y se transforma en verdad. O sea, esa técnica de repetición, logra que cualquier hecho pueda transformarse en una realidad virtual. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Y es diferente a otros medios, a otras épocas, que los medios han desarrollado un inmenso poder, y que ese inmenso poder es el que verdaderamente está controlando la mente de la gente. O sea, ya los niños, los adolescentes, le hacen mucho más caso a los medios, a los juegos de video, que a lo que dicen sus profesores o su familia. ¿Por qué? Porque tienen mucho más impacto, y además lo que dice la escuela y la familia lo hacen en forma más o menos aleatoria. En cambio, los medios aprendieron por razones publicitarias cómo influir en el sistema de creencia de la gente, y lo hacen de forma planificada. Hay una especie de prurito siempre cuando se habla de la emisión de conductas y antivalores a través de programas de variedades, a través de novelas, de decir que son los padres los responsables de cuidar a los niños, y que por lo tanto la televisión puede difundir por esa vía lo que se le dé la gana a sus dueños. Es decir, no a los dueños de la televisión, sino a los dueños de los medios. Se dice que se atenta entonces contra la libertad, que para eso existen los controles remotos. ¿Cuál debería ser el papel, digamos, de los medios de comunicación en ese sentido, si se sabe que tienen tanto que ver? Ese mismo argumento se puede decir: mire, yo soy libre de disparar una pistola. Esa es mi libertad, no te pones delante. Si tú te pones delante, esa es tu responsabilidad. Yo no creo eso. Yo creo que la sociedad debe decidir cuál es el tipo de ciudadano que quiere producir. Y ahora debe estudiar los medios. Cuando hablo de los medios de televisión, radio, cine, videojuegos, porque esos medios tienen mucho más poder sobre la mente que una clase teórica o una vivencia familiar. Tienen muchísimo poder. El niño pasa muchísimas más horas ante un medio, ante la televisión, por ejemplo, que compartiendo con sus padres. ¿Qué ocurre cuando quienes observan esa televisión no son niños, sino personas ya adultas, que a través de un noticiero pues se confunden, o mejor dicho, están allí como ávidos de información, y luego entonces reciben una dosis de manipulación? Sí. Depende del criterio que la persona tenga, y eso depende de su sistema de creencia.
Lo que pasa es que en Venezuela ocurrió un hecho único en el mundo, que fue el paro petrolero, el paro sabotaje, durante 60 días o más, 63 días, se estuvo sin posibilidades casi de salir de la casa, la gente se quedaba viendo televisión y todas las televisiones estaban encadenadas mandando el mismo tipo de información. Cuando una persona está angustiada, se abre más para tratar de entender qué es lo que pasa. Y si a través de los medios te comienzan a crear una realidad virtual, la persona termina creyendo esa realidad virtual como si fuera la realidad. Entonces, una vez que pasó el paro, ya la persona está convencida de eso. Está convencida de que la verdadera Venezuela es la Venezuela que te pintan los medios, y entonces todo lo va a juzgar de acuerdo con ese modelo. Entonces lo que va a hacer los medios en adelante es reforzar permanentemente esa idea. ¿Eso fue deliberado, fue cuestión política del momento o tuvo una intencionalidad específica? ¿Convertir a los ciudadanos en qué? Yo creo que eso es algo completamente preparado y no parte de Venezuela. Yo tuve un acceso hace muchos años a una información sobre un cambio de pensamiento ocurrido en Estados Unidos alrededor del año 72. Lo que se llama think tank. ¿Qué es un think tank? Un cambio de pensamiento es un conjunto de pensadores especialistas que se le da un tema en particular y ellos desarrollan todas las ideas y dan directrices al gobierno. El gobierno de sombra de Estados Unidos es un gobierno de la oligarquía norteamericana que utiliza los tanques de pensamiento para dar grandes directrices que todos los gobiernos siguen. En esa oportunidad se hizo un análisis de por qué los Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Y entre las cosas que ellos, las conclusiones que llegaron, fueron dos. Una era que los medios habían tenido mucha libertad en reproducir imágenes, fotografías, películas de lo que estaba ocurriendo en Vietnam, lo había pasado por la televisión y el pueblo norteamericano se comenzó a dar cuenta de que ellos no eran unos libertadores. Y el otro elemento fue que los jóvenes, sobre todo los jóvenes universitarios, comenzaron a tomar conciencia de eso y comenzaron a rebelarse. Eso lo dice mucho también el profesor Walter Martínez en su dossier. Dicen que ahora en las guerras que se han ocasionado en Irak y en Afganistán ya no se muestran como se ocurría en Vietnam ¿cómo se llaman? Las tumbas, los cofres, ¿cómo se llama? Los féretros de las personas que caían en combate o que eran asesinadas. Pues. La fiscal general ha dicho desde la Asamblea Nacional en esta sesión extraordinaria, en esta sesión especial, que hay nuevas formas de criminalidad, profesor, que buscan alterar la salud mental de los ciudadanos. Otra de las cosas que había dicho la fiscal es que existe en este momento un ejercicio abusivo de la libertad de expresión y por lo cual había que poner límites con el objeto de prevenir la estabilidad o prevenir que haya irrupciones contra la estabilidad de la nación. Recordó el caso de Ruanda, los periodistas que llamaron a cometer delitos y que generaron posteriormente una masacre, y dijo que lo estoy leyendo literalmente, no podemos hacernos cómplices de que no haya límites a este tipo de delitos, pues está en riesgo la seguridad de la nación. ¿Qué le han parecido estas declaraciones de la extraordinarias? El gobierno ha tardado mucho tiempo en tomar estas decisiones. Erika, yo quisiera terminar la idea para no dejarlo sin el aire. ¿Qué ocurre a partir del 72-73? Sí. El gobierno de los Estados Unidos decide intervenir directamente en los medios con un objetivo. El objetivo es debilitar los movimientos estudiantiles. Y eso lo hace de diferentes frentes. Por ejemplo, hay un régimen anual, ese régimen anual lo transforma en régimen trimestral o semestral, diciendo que eso es mucho más democrático y da mucho más libertad, y eso comenzó a desarticular el movimiento. Un régimen, régimen universitario, claro. En lugar de régimen universitario anual, lo pusieron trimestral o semestral, y produjeron un tipo de música, un tipo de ropa, toda una serie de conductas que poco a poco fueron minando la mente de los jóvenes. ¿Y qué ocurrió? El movimiento juvenil, y sobre todo universitario, fue un movimiento vanguardia de América Latina desde 1928 hasta 1978 con el triunfo de la Revolución Sandinista.